Comenzamos inmediatamente porque ya nos está acompañando un entrevistado aquí en estudio y otro a través de la comunicación telefónica. Tema que sigue dando que hablar y sinceramente no terminamos de informarnos sobre el escándalo del viernes respecto a esta memo coin o moneda sucia en relación al ecosistema de las criptomonedas, Libra, la criptomoneda o memo coin del presidente Javier Milei, cuando otro hecho protagoniza otro escándalo sobre el escándalo inicial. Y así la realidad nos va llevando a los sopapos en un tema que encima de por sí es muy complejo para aquellos que no pertenecemos a ese ecosistema. Lo convocamos a el licenciado Ataliba Laprovita en calidad de licenciado en Economía, que nos está acompañando aquí en estudio. Laprovita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación, Liliana. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, sí, en la entrevista anterior que hablábamos del sistema financiero y de las especulaciones en el sistema financiero para entender esta Argentina de Javier Milei, costó por ahí traducirlo en un lenguaje llano para el común. Ahora hablar de como llaman, ¿no?, ecosistema de las criptomonedas se hace mucho más difícil, licenciado Laprovita. La verdad que es un tema absolutamente complejo para todos, teniendo en cuenta de que muy poca gente, muy pocas personas están insertas en el mundo de las en esto del ecosistema de las criptomonedas o ecosistema cripto en realidad, y fundamentalmente lo que importa aquí es tratar de entender no solamente qué es una cripto y por qué se utiliza como moneda en este caso, sino también qué impactos pueden tener en un sistema financiero no solamente nacional, local, sino también internacional, y la reflexión que merece esto en el marco de la absoluta inexistencia o muy poca regulación de las transacciones con criptomonedas. Amén. Lo interrumpo y vamos a una cortina musical porque estamos teniendo un inconveniente el sonido. Bueno, vamos a ver ahora cómo estamos saliendo. Le pedimos el OK a nuestro compañero Francisco Acosta, superado el problema de sonido. Francisco, ¿me das el OK? Bien. Bueno, además del licenciado Ataliba Laprovita, que lo convocamos como licenciado en Economía para tratar este tema, lo tenemos en comunicación telefónica en carácter de constitucionalista y también como abogado penalista a Armando Aquino Britos. Doctor Armando Aquino Britos, buenas tardes, buenas noches. ¿Nos recibe usted? Sí, muy bien, Liliana. Buenas noches. Aprovecho para saludarlo al licenciado Ataliba Laprovita y coincido en parte con lo que ha dicho. Es cierto que esto es una actividad que está inserta en la llamada cuarta o quinta revolución industrial. Son cuestiones que se manejan en el plano digital o virtual, pero que generan, por supuesto, movimientos económicos significativos y que estas cuestiones sí están previstas en la legislación y por supuesto que por más que sean realizadas en un espacio virtual, generan consecuencias gravísimas desde el punto de vista económico, social y por supuesto también institucional. Desde ese lugar, que quiero decir concretamente para el tema que fui convocado, que la intervención del presidente en este punto, concretamente con el tema de la criptomoneda,
debe ser investigada con profundidad, porque en principio tenemos una acción reñida con la ley de ética pública, pero absolutamente incuestionable. Pueden darse situaciones como negociaciones incompatibles con la función pública, delito previsto en el Código Penal. Puede también ser violatorio de la ley de entidades financieras y en consecuencia ser una conducta que viole el artículo 309 del Código Penal. Y todo esto que se manifiesta a través de un tuit donde el presidente aconseja o estimula o promociona una criptomoneda que después resultó ser una fenomenal estafa. Armando, desde el punto de vista constitucional y luego preguntarte el enfoque desde lo penal, ¿no? La gravedad institucional, por un lado, y hay algunos que mencionan el delito de estafa. Otros opinan que no se constituye un delito y sí una acción que riñe contra la ética y la moral. Después ya pregunto todo junto para Sí. No olvidarme en lo posible de los distintos temas, ¿no? Después el otro escándalo que ayer a la noche surgió después de la entrevista que otorgó a un medio, al canal Todo Noticias, que antes de la medianoche empezó a circular ese crudo en menos de 2 minutos, en donde esa entrevista, que ya sabíamos que fue grabada, fue interrumpida por uno de sus asesores, que de paso Santiago Caputo creo que no tiene una función designada dentro del organigrama de Presidencia de la Nación, ¿no? Que interrumpe esa entrevista por lo que había dicho el presidente respecto al que él se declara ignorante desde lo jurídico y que para eso está el asesoramiento de Mariano Cunio Libarona, que es ministro de Justicia de la Nación y forma parte de su gabinete. Entonces, se van desnudando distintos aspectos. El manejo comunicacional, por un lado, por otro lado, manejos también de su propio entorno, de su círculo más íntimo. Lo último que supimos, por lo menos en el transcurso de la tarde y antes de ingresar a estudio, y marco esto porque minuto a minuto la información va cambiando o nos vamos enterando de otros aspectos. Uno de los titulares creadores de esta memocoin, de esta moneda sucia dentro del universo de la criptomoneda, uno de los ideólogos y que lanzó Libra, la criptomoneda de Milei, se están dando a conocer supuestamente chat en donde esta persona, Hayden Davis, o como se pronuncie en inglés, alardea controlar al presidente Javier Milei a través de su hermana y de haber pagado sobornos en la Argentina, ¿no? Entonces, una catarata de datos y de información que va surgiendo, que tomando todo esto, por supuesto, con muchísimo cuidado, da la impresión que se van sumando aparente o supuestamente delitos y transparentando cierto accionar de su círculo más íntimo. Entonces, es engaño, es estafa, es improvisación, es inoptitud, qué gravedad institucional tiene y qué consecuencia puede ocasionar. Y ahí va la pregunta desde lo económico, en la economía, cómo afecta al Estado argentino y si puede llegar a afectar al bolsillo de los argentinos. Me callo y los escucho. Hola Armando. Primero, Liliana, perdón, si quieres empezar antes vos.
para darle todo el tiempo a Taliba, porque yo estoy por teléfono. Claramente hay una violación a la ley de ética pública, hay una negociación incompatible con la función pública, porque el presidente se interesa en una actividad que no tiene nada que ver el Estado y que por supuesto perjudicó a personas que iban a intervenir en esto. Esta actividad es incompatible con la ley de entidades financieras, y si empezamos a rascar todo lo que los hechos que preceden a este tipo de actividades, la intervención de Novelli y Terrones y Godoy, dos operadores que antes eran sus patrocinadores de Milei, junto con la cercanía que tienen con Aiden Davis, que ayer hizo la entrevista. Estamos hablando de una magnitud de delitos que todavía se tienen que desentrañar. Ataliba. Sobre los impactos que esto puede tener, claramente está a la vista, y me parece que esto está muy relacionado con lo que recién comentaba el doctor Aquino Britos. No solamente por la violación específica o la supuesta violación a determinadas leyes, ley de ética pública, código penal, etcétera, etcétera, sino que fundamentalmente estamos a las claras en una posible o frente a una posible desconfianza o riesgo de desconfianza muy fuerte sobre las instituciones argentinas, fundamentalmente la institución presidencial. Y esto en la economía, en la macro fundamentalmente, y después esto se trasluce en la micro, tiene un impacto fuerte sobre la confiabilidad, y sobre todo en un momento muy particular donde Argentina está negociando determinadas posiciones financieras y vencimientos de deuda que comprometen mucho el objetivo económico de este gobierno, fundamentalmente aquellos vinculados al superávit fiscal, vinculado con una reducción de la inflación. Entonces, estas alianzas, estos acuerdos son muy necesarios, y si esto no se alcanza, si el gobierno continúa con su objetivo de superávit fiscal, podrían recaer mayores ajustes sobre el gasto público, y obviamente sobre consecuencias sobre determinados sectores que ya vienen sufriendo el ajuste económico, el ajuste fiscal, sobre todo sectores como el de los pasivos, los jubilados, la reducción del presupuesto universitario, la reducción del presupuesto de salud en la República Argentina, y obviamente sin entrar a dar mucho más detalles sobre la reducción de los empleados en el sector público y la reducción inclusive de servicios por parte del Estado. Y por lo tanto esto va a afectar o está afectando la confianza en el sistema económico. Por suerte hoy nosotros tenemos algunos ratios fundamentales, algunos elementos que dan sustento a los fundamentos de los sectores económicos de la República Argentina, fundamentalmente vinculados a la generación y a la venta, exportación de energía, minería, agroindustria, que dan muy buenos resultados, inclusive el sector financiero, producto de esta evolución positiva que en los últimos meses ha tenido el crédito hipotecario en la República Argentina. Entonces, esta mejora en los niveles de confianza en determinados sectores, que se trasluce en una mejora de algunos indicadores concretamente, por ejemplo, en indicadores vinculados con los valores de estas empresas vinculadas a estos sectores, hoy por hoy se ven en riesgo. Y vale ver lo que sucedió ayer en el mercado argentino, con una caída estrepitosa del indicador más importante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que es el Merval, con una caída del 5%, llegando las acciones de los bancos principales de la Argentina a caídas de más del 7%, de las empresas energéticas con caídas de más del 4%, Liliana. Entonces, hoy, con una fuerte intervención del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del ANSES concretamente, para evitar nuevamente una especulación fuerte hacia la baja en el mercado argentino. Entonces, estamos frente a un posible escenario de descenso de la confianza en nuestro país, y esto claramente va a afectar no solamente a la macro, sino indudablemente también a los sectores estratégicos de nuestra economía, como lo que he mencionado recién.
Doctor Armando Quino Britos, este ecosistema de las criptomonedas, y voy a corregirme, dije Memocoin y es Memecoin, perdón, ¿está regulado? ¿Nosotros tenemos regulación en nuestro país? ¿Tenemos leyes que regulan? Liliana, esto no es necesario que te ciñas a esta cuestión que está en ciernes. Acá lo que tenés que ver es la conducta del presidente, actos que precedieron a este hecho y que claramente tenés de sobra la legislación vigente para atender esta cuestión. Yo no me quiero desviar de eso. Yo no quiero estar hablando de inteligencia artificial, la quinta revolución industrial, qué es el token. Esto me parece que es absolutamente irrelevante. Acá hay un presidente que tiene más de 100 denuncias en su contra formuladas en los tribunales argentinos, y hay un presidente que fue denunciado en Estados Unidos por justamente violar este tipo de reglamentación de los manejos financieros digitales, por un estudio que creo que el apellido es de Navarro Rodríguez, y que afectó, y por eso la competencia de los tribunales estadounidenses, a muchos inversores de este país, sumado a que no nos tenemos que olvidar que este chico Hayden Davis, ayer en la entrevista que dio, dijo que tenía el producto de la estafa, $100 millones, que no iba a tocarlo, que no se iba a escapar con ese dinero, pero que era de los argentinos, sin precisar si era del presidente, si era de Novelli, de Terrones Godoy o de la hermana del presidente. Porque mirando para atrás, de las entrevistas concedidas a el titular de la Memecoin, no solamente Davis, sino también Julián, no me acuerdo el apellido, que es de origen asiático, están registradas en las entrevistas que se hizo. Y uno de ellos sugiere que se le coimeó por $5 millones. Y Davis dice que tenía programada determinada actividad porque le manejaba al presidente. Y no lo dijo ayer. Estas son conversaciones que tuvo con un grupo inversor de Estados Unidos el 11 de diciembre del año pasado. De manera tal de que no hay necesidad de estar elucubrando si esto es espacio virtual, es una legislación sobre inteligencia artificial o espacios o cuestiones del ciberespacio. Acá hay una conducta perfectamente analizable, subsumible y punible desde el punto de vista de las leyes argentinas. Y vaya a saber lo que resuelve la justicia norteamericana con la denuncia que se ha formulado por este mismo tema, por este estudio jurídico que hice referencia. ¿Y qué nombre le ponemos? Porque ayer en esa entrevista que otorgó al periodista Jonathan Viale por el canal Todo Noticias, habló de error, de que se comió un cachetazo, otros hablan dentro del propio gobierno, ¿no? Como el vocero presidencial que fue engañado. ¿Qué nombre le ponemos a esta conducta del presidente? Yo quiero hacer una reflexión que es intemporal, o mejor dicho, atemporal, vale para todos los tiempos. Primero, cuando vos querés descubrir
una verdad o querés desnudar una mentira, terminás descubriendo todo. Primera cuestión. Segunda cuestión, las mentiras no se ocultan toda la vida, ¿eh? Así que en algún momento salta a la luz. Tercer cuestión, las traiciones siempre quedan en evidencia. Así que en ese marco hay que analizar esta conducta. Entonces quedan en evidencia el propio, la propia actividad del asesor presidencial que interrumpió la entrevista, obviamente pactada. Quedan en evidencia las conversaciones de estos inversores, yo lo llamaría chantas, econochantas, sinvergüenzas, metidos a estafar a la gente. Estos dos asesores presidenciales que fueron sus jefes, ambos de Milei, Novelli y Terrones Godoy, y por supuesto todas el material probatorio que puede ser la concesión de las entrevistas que felizmente bajo la ley de información pública tenemos acceso. Entonces, tiene pluma, tiene pico, camina meneando la cola, dice cuacuá. Bueno, ponerle nombre, es un pato. ¿Y lo llamamos pato a Milei? Por las cagadas que hizo, no. Creemos que por eso tiene que ser su conducta analizada a través de la legislación. Y serán los jueces los que digan si se cometió o no se cometió delito. Y tiene que ser esto evaluación de la política a través de los controles institucionales. Bueno, ahí está. Esto pone a prueba la institucionalidad, digamos, de la República Argentina, a las instituciones de la República Argentina, porque no, o estamos todos así, que no podemos salir del asombro de lo que nos vamos enterando minuto a minuto, o es como que no hay una reacción con la gravedad que para mí tiene lo que ha protagonizado y continúa protagonizando el presidente, que esta es otra pregunta, si las 24 horas es presidente, o de a rato es presidente, de a rato es tuitero, depende si se va cambiando el traje, también esa es otra pregunta, porque tampoco quedan claro, pero también es como que o estamos todos allí asombrados y no hay una reacción debida, si este accionar nuevamente del presidente pone a prueba las instituciones de la República Argentina. Es presidente a mí a los dos. Si es presidente de ratos, por ejemplo, cuando tuitea y como en su Twitter dice economista y no dice presidente, Liliana, entonces Liliana, un Twitter... Liliana, perdóname que te interrumpa, yo no admito eso. Yo no admito, es decir, vos podés tener tu criterio, respeto mucho tu actividad como periodista. Yo pregunto. Yo no puedo ser la mitad honesto y la mitad chanta. Yo no puedo decir que hasta las 8 de la mañana, hasta las 8 de la noche soy presidente y después me dedico a otra cosa. Bueno, por eso, para que entienda la audiencia, digo, ¿no? Hay una cuestión ahí, Armando, y agrego a lo que vos estás diciendo. Yo no afirmo nada, sino que pregunto para que Liliana, la audiencia, para que la audiencia entienda, porque es lo que él transmite. Por eso te digo, no es contra vos. Que es una acción privada, que no involucró a fondos públicos. Liliana, entonces, cuando él tuitea, es Javier Milei. Y no sé, cuando se pone la banda presidencial, es recién presidente. No, por eso no es contra vos, sino contra la pregunta, porque gran sector de la prensa está pretendiendo desviar el curso de los acontecimientos planteando este falso dilema. Aclarémoslo entonces.
Por Talibán. supuesto que hay que aclararlo. No, coincido con Armando de que el presidente es presidente de las 24 horas del día y es durante los 4 años de mandato que le otorga al pueblo argentino. Y en el marco de esto, a ver, sin ser especialista en derecho constitucional como sí lo es Armando, sí el sentido común que nos dice que no valdría la indemnidad o la protección a las acciones presidenciales solamente por un rango de horas durante el día. Entonces, el presidente, si trabaja como presidente de 8 de la mañana a 4 de la tarde y lo que haga a las 6 de la tarde ya no se considera como una acción del presidente, sino como una acción laboral vinculada con su actividad de consultoría económica, entonces estaríamos en un disparate, ya no solo un disparate de la conducta presidencial, sino estaríamos frente a un disparate de lo que permite o no permite nuestra propia Constitución. Entonces, aquí claramente estamos frente a la acción de un presidente, no a la acción de un economista que durante un momento del día es presidente. Entonces queda claro de que esta conducta debe ser analizada desde la perspectiva de la conducta de un presidente de la nación. Ahora, me quedo con el análisis de una posible consecuencia si la conducta es, como quieren instalar en algunos medios, como recién decía Armando, de que el presidente actuó bajo determinadas condiciones de economista, pero no de presidente. Entonces, lo decimos de forma determinante. No hay claro una acción privada. No, y si fuera de otra forma, ya existen pruebas suficientes como al menos como partícipe necesario e imprescindible en un delito de estafa. Están las pruebas a la vista. Entonces, hoy por hoy, como simple ciudadano, ya podría ser interrogado por un fiscal. Ya podría ser inclusive puesto a disposición de la justicia. Y todo eso no sucede porque es presidente de la nación. Me gustaría conocer la opinión de Armando sobre esto. Pero vuelvo sobre el tema de la pregunta, Liliana, no es personalizada. Es que esta pregunta y la forma en que ella conlleva es la maniobra con la que los sectores vinculados al gobierno nacional intentan desviar este tema. El presidente, como bien dijo Ataliba, tiene 24 horas de ejercicio en su cargo. Y sus acciones públicas, porque obviamente fue público, esto es una red social que tiene impacto comunicativo, y por supuesto se vio la magnitud que tiene, no es una acción privada. No es que él se fue al cuarto de Olivos a tener relaciones con su novia, que sería absolutamente protegido. Esta es una actividad que él lo realiza, ponele la cuenta que quiera, pero es Javier Milei, presidente de la nación, el que sale a promocionar una moneda virtual que terminó en una fenomenal estafa y no se quiere hacer cargo de esto. Bueno, para que quede bien en claro para la audiencia, es presidente las 24 horas del día, aunque en su cuenta de Twitter, ex Twitter, ahora X, diga economista y no diga presidente de la nación argentina. A eso agregarle un dato más, Liliana. Twitter, o X, tiene una categoría para los funcionarios públicos, como los presidentes de la nación. Milei está dentro de la categoría, dentro de la red social, con un tilde de distinto. Funcionario público con un tilde distinto. No es el mismo tilde que tengo yo, no es el mismo tilde que tiene un privado. Por lo tanto, también esta hay una diferenciación. Hay una diferenciación también en la red social. Pero la conducta de Javier Milei como presidente de la nación, al publicar, al promocionar dicha acción o dicha criptomoneda, lo que genera o lo que produce es una acción pública, porque lo hace público. Y lo hace como presidente, no como
economista, ponele. Él es presidente. Está, que quede claro. Sí, Armando, ¿qué estaba por agregar? Agregar a esto a lo que muy bien describió Taliba, del tilde o la marca gris, el solo hecho de que esto significa prestigio, reconocimiento y también un alcance en la difusión de los mensajes que se hace a través de esta red social. Entonces, es más grave aún. No es un secreto que le dijo en el oído a alguna persona que circunstancialmente pasaba por la Casa de Gobierno. Y también este juego de palabras que se está instalando, ¿no? Y que el mismo presidente utilizó, que él no promocionó, sino que colaboró con la difusión. ¿Cómo explicamos eso? También, en este caso, a la audiencia de Dialogando por Radio Sudamericana. ¿Hay diferencia en que el presidente promocione una meme coin, una criptomoneda, ponga el enlace, o como se llame, ¿no? el token, el contrato, para ir y hacer ese tipo de, no sé, ¿cómo se llama? Transacción o lo que sea. En este caso, una actividad especulativa. Bueno, una actividad especulativa. ¿Es difusión, promoción o partícipe de esta Liliana, especulación? Otra vez la pregunta, que no es tuya, sino que, repito, es lo que se pretende instalar. Si es promoción, difusión, lo que vos quieras, es intervención. Entonces se tiene que analizar esa intervención. Si tirás del hilo, de la careta, como la mentira, se cae el disfraz. Entonces van a tener que investigar la actividad de Novelli, de Terrones Godoy, que ambos facilitaban las entrevistas, se dice que se cobraban, las veces que intervino Julián el asiático, las veces que Hayden Davis vino y tuvo entrevista, que dice incluso que la entrevista que tuvo con el presidente la hizo grabar con un periodista para que quede certificado. Entonces, ponerle el nombre que quiera. Difusión, promoción. Lo cierto es que intervino. Y a partir de allá, de ahí hay que tirar la piola para saber a dónde se llega. Las consecuencias, Ataliba, en lo que explicabas anteriormente, ¿cuál fue la primera reacción por parte del mercado, ¿no? Ayer nos decía Federico Storani, hay que ver la reacción del mercado, que es un tema que los libertarios tanto miran. Más allá de la reacción que pueden tener los mercados, a mí particular y fundamentalmente me interesa que por esta acción, por esta intervención del presidente de la Nación Argentina, que las consecuencias que no van a ser solamente para él, sino para nosotros como Estado, como nación y como pueblo. En primer lugar, esto que decía hoy al principio, Liliana, si tenemos un presidente que se prende de una maniobra que en principio a todas luces aparece como violatoria del Código Penal en el artículo vinculado o relacionado con la estafa, está muy claro de que la confiabilidad en la palabra del presidente, la máxima autoridad del Estado argentino, queda muy devaluada. Es decir, acá no se devalúa solamente el mercado, se devalúa la palabra de un presidente y la institucionalidad presidencial. Por eso es muy importante esto que decía Armando hoy, que se apliquen todas las energías necesarias para que la justicia, fundamentalmente, pero también los órganos políticos, los órganos de control político, lleven adelante todos los mecanismos de investigación para que se conozca toda la verdad y que nadie en la República Argentina le dé vergüenza que se visualice la verdad completa, porque lo que tenemos que preservar es la institucionalidad. Si la institucionalidad en la República Argentina entra
nuevamente a mancharse, si la institucionalidad de la Argentina nuevamente entra a ponerse en duda, sobre todo por la devaluación de la palabra del presidente, entonces claramente lo que va a haber, justamente por este vínculo entre la institucionalidad y el desarrollo del país, lo que va a haber es una fragilidad mucho mayor para aspirar a dar confianza a aquellos que, inversores locales, trabajadores, empresarios, aportan al país todos los días. Entonces, mucho cuidado con la confiabilidad de nuestras instituciones y pensar de que esta confiabilidad y que esto no va a afectar a la institucionalidad, la confianza y obviamente con las consecuencias sociales, institucionales y económicas que esto va a tener. En el bolsillo Entonces, del trabajador también, porque por ahí el que nos está escuchando dice, ay, es que, la criptomoneda no, y eso, bueno, es que no, muy lejos a mi existe, realidad, no entiendo, no veo un dólar, menos voy a ver la criptomoneda. Justamente por eso te comentaba hoy este vínculo que hay entre la baja confiabilidad que existe, los acuerdos en los cuales Argentina hoy está embarcado. Hoy Argentina está negociando la un negociación crédito con el Fondo Monetario Internacional por más de 11.000 millones de dólares. Bueno, pero él dice sin que entrar en amigo el de análisis, Donald Trump, y que Donald Trump lo apoyó en esto, que publicó no sé qué cosa. Quitemos que dijo, las relaciones de amistad y mantengamos la seriedad de las relaciones institucionales. En el marco de estas negociaciones, ¿cómo pesa esto? Estas son las preguntas que van a ir tratando de develarse en los próximos días. ¿Cómo pesa esto? ¿Cómo va a pesar esto con los futuros acuerdos con otros organismos financieros que van a hacer apoyos paralelos a los del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo pesa esto en las estructuras de las organizaciones que hoy están pensando aportar a partir de, con más o menos acuerdos sobre la política, pero aportar a determinados rubros estratégicos en la República Argentina a partir del RIGI, por ejemplo? Estaba por preguntar eso. ¿Cómo va a incidir? Son preguntas que hay que ir develando. ¿Cómo va a incidir esto en las decisiones futuras de tenedores de ahorro y sus posibilidades concretas frente a un escenario de mayor incertidumbre para correrse nuevamente al dólar ahorro o a la especulación financiera? Entonces, aquí vale entender por qué esto se puede configurar esta acción del presidente se puede configurar en una participación en una estafa o en una estafa piramidal. Y justamente porque hay elementos que justifican una causalidad en el hecho concreto que ocurrió el viernes. Y no fue un viernes cualquiera. No fue un viernes cualquiera. San Valentín, 14 de febrero. Está bien, independientemente que haya sido San Valentín. Pero el lunes fue feriado financiero en los Estados Unidos. Entonces, el mercado norteamericano, donde operan muchos de los papeles, muchas de las acciones y bonos argentinos en dólares, no operaba. El token, a partir del cual se difunde la criptomoneda Libra, una criptomoneda que no tiene, como tantas otras, no tiene ni tuvo ningún tipo de respaldo real ni financiero y solamente surge a partir de la búsqueda de la confiabilidad de los futuros inversores en esa acción, minutos después es promovida de manera pública por el presidente Milei. Entonces esto es importante destacarlo en términos de promoción y no solamente de difusión, porque la promoción va en contra de la ética que un servidor público tiene que tener cuando se trata de justamente la promoción de un interés privado o particular, y fundamentalmente cuando lo que se está buscando es el lucro, sobre todo un lucro mal habido porque proviene de una especulación sin ningún tipo de fundamentos en la economía real. Y esto, bajo los argumentos, como el mismo presidente lo dijo ayer y hoy, fue un hazmerreír de los economistas más serios y destacados en la República Argentina y en la región.
justamente cuando quería justificar su participación o su acción porque veía que esta timba financiera, porque inclusive lo vinculó él mismo con la acción casino que se lleva adelante en un casino. Habló de ruleta y habló Exacto, de casino. como que esta acción vinculada con la timba financiera, rayana con las actividades de un casino, iban a permitir financiar pequeñas empresas, desarrollos tecnológicos. Entonces, cabe la pregunta si verdaderamente tenemos un presidente que cree que los argentinos nos chupamos el dedo, si va a insultar a nuestra inteligencia, pensando que las actividades especulativas, y solo las actividades especulativas, promueven el financiamiento para el desarrollo. En ningún país del mundo serio se ha dado esto, Liliana. Por Hay lo tanto, un antecedente inmediato, perdón, anterior, en un país africano, que fue el 9 de febrero que el presidente de la República Central de África, creo que es el país, lanzó también una meme coin que le pasó exactamente lo mismo que pasó con Libra. Bueno, entonces ahí hay un antecedente No inmediato. fue Venezuela, pero yo te voy a mencionar fue un país de África. Otros dos antecedentes en la línea de conducta del presidente. Uno en el 2020 y otro en el 2022. Dos antecedentes muy parecidos, con fracasos absolutos, donde el presidente, en ese momento no era presidente, era en una diputado. de las ocasiones fue diputado, promovió una acción especulativa que terminaron en rotundos fracasos, justamente a partir de la posibilidad de levantar valor de criptomonedas con respaldo meramente especulativo. Acá hay que hacer un paréntesis muy importante, Liliana, porque no con esto queremos desterrar o matar al mundo de las criptomonedas. Un desarrollo tecnológico que avanza muchísimo en el mundo y que va seguramente en un futuro muy lejano se va a ir popularizando mucho más y va a servir como moneda de intercambio. Hoy las más famosas son Bitcoin y Ethereum. E inclusive hoy en los Estados Unidos ya se empezaron a difundir posibles acusaciones al presidente Milei por haber afectado el valor del sistema de la Bitcoin, teniendo en cuenta una baja progresiva que ha tenido la criptomoneda y el ecosistema de criptomonedas en los Estados Unidos. Quiere decir que mancha a todo la credibilidad de todo el sistema de la cripto. Imagínate si esto se está generando en los Estados Unidos. Imagínate la consecuencia sobre los desarrolladores de criptomonedas en la República Argentina. Serios. Hay muchísimos desarrolladores, hay asociaciones argentinas ocupándose inclusive en el sector académico, trabajando fuertemente en el desarrollo de las transacciones a partir de criptoactivos. Pone en tela de juicio todo este ecosistema, sí, lamentablemente. Sí, las explicaciones y las derivaciones de esta noticia son ilustrativas, son educativas para la sociedad respecto de estas cuestiones que muy pocos conocen y algunos como yo lo estamos desburrando con esto. Pero lo cierto es que hay que volver a lo que dijo al comienzo Ataliba muy bien, al funcionamiento institucional y sus controles. Hay un presidente que malversó la confianza, que violó la ley y que, si miramos los antecedentes que anteceden a este hecho, son mucho más graves aún. Entonces yo apelo al funcionamiento del control jurisdiccional, que ya está en marcha, aunque lento, con las denuncias que se han realizado. Eso es la justicia.
y apelo al control institucional, sean comisiones de investigación o directamente el juicio político. Eso traducimos en el rol del Congreso y el rol de la justicia. Claro, exactamente. Y hago un señalamiento para que vos, que me criticás que por ahí no se me entiende porque hablo en difícil o en forma muy académica, muy bueno, técnico. te lo voy a traducir para que no me critiques. El control institucional fue eficaz cuando hace 4 o 5 años un legislador le besó el pecho a su novia o esposa, pareja, y tenía las cámaras prendidas. Época de la pandemia. Época de la pandemia. Fue un escándalo. Una cuestión de tipo digital que originó la salida en menos de una semana del legislador en una actividad, por supuesto, de nuevo virtual, y por un acto que fue besarle la teta, para que la gente entienda, a su novio. Bueno, al descubierto. Bueno, mientras estaba sesionando la Cámara de Diputados de la Nación, porque era época de pandemia y eran las sesiones de manera virtual. Y este presidente utiliza una red social de alcance mucho más amplia, no el circuito cerrado de la Cámara de Diputados de la Nación, y estimula a la participación en un mercado para que muchas personas que lo hicieron terminen damnificadas. Esto es lo que decía Taliba, una estafa de tipo virtual de características piramidales. Hay una sola virtud que tiene Milei en todo esto. Igualó el mundo virtual con el mundo analógico en temas de las estafas piramidales. A ver. Y claro, lo que hizo Cositorto en el esquema analógico para hacer la estafa piramidal, lo consiguió en el mundo virtual en poco menos de algunas horas. La fórmula para identificar el espacio virtual y digital con el mundo analógico o de lo fáctico tiene una fórmula magistral que se puede presentar en las próximas elecciones. Milei, Cositorto, la estafa piramidal al poder. Lo está equiparando al presidente de la Nación Argentina con Cositorto, imputado y que está siendo juzgado en un primer juicio aquí en la ciudad de Goya, en Corrientes, por estafa piramidal. Lo está comparando y equivalando, sí. Milei, Cositorto. Pero Liliana, no lo estoy comparando. Es peor. Porque Cositorto no es presidente. Claro, Armando, ¿te puedo interrumpir un momento y agregar algo a esto que vos muy bien estás diciendo? Con el mayor de los gustos. Mira, hoy una de las difusoras norteamericanas más importantes en materia de criptoactivos, que se llama CoinDesk, publicó esta tarde hizo un tuit esta tarde, y lo voy a leer en castellano. Dice: la débil acción del precio de las criptomonedas arrastró a Bitcoin a 93.600 dólares el martes. Y fíjate esto que sigue diciendo el tuit: ya que la manía de las meme coin podrían haber alcanzado finalmente su punto máximo de estafa y o criminalidad absoluta durante el fin de semana. Es decir, lo que está afirmando es: este fin de semana se produjo el punto máximo de criminalidad o estafa en el ecosistema criptomonedas en el mundo. ¿Dónde salió eso, Taliba? Es un posteo que hizo una de las difusoras de información sobre criptoactivos, que se llama CoinDesk. Está en Twitter. Pero además de lo que muy bien describe... Perdón, estos son reconocidos como especialistas y estudiosos en el tema. Son de los... Tiene más de 3 millones de seguidores en el mundo, y obviamente son difusores especializados en temas de criptomonedas. Armando... Liliana, pero no quiero dejar pasar esto, porque tal vez
uno de los sectores del periodismo que más protege la actividad presidencial porque está alineado con la actividad económica o la transformación económica que hay que reconocer ha logrado el presidente de la República, como es todo el diario Clarín y todo lo que es el medio de comunicación La Nación Más. Publicaron en crudo la entrevista, ¿eh? Y no publicaron la editaron. En crudo la entrevista, primer cuestión. Segunda cuestión, publicaron también la entrevista en crudo que le han hecho a Hayden Davis, uno de los titulares de la moneda virtual. Y él dijo, pero lo dijo claramente, gané 100 millones, no me estoy por escapar con este dinero. ¿Y de quién es esos 100 millones de dólares? De los argentinos, dijo. No quiso decir el nombre concreto, pero dice de los argentinos. Del pueblo argentino seguro que no. Entonces hay que mirar el documento de identidad de qué argentinos está apuntando Hayden Davis. Ojo. ¿Es causal de juicio político, hablando de los controles de institucionalidad, ¿no? El rol que le cabe al Congreso. Mencionaste la constitución de comisiones investigadoras que están proponiendo algunos bloques dentro de la Cámara de Diputados, como también dentro de la Cámara de Senadores. Hoy entró en la Cámara de Senadores de la Nación una nota firmada por 5 senadores de la Unión Cívica Radical. Entre esas firmas, el presidente del bloque de senadores radicales, el correntino Eduardo Bischi, la firma también del presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, en calidad de senador, lógicamente, Martín Lustó, y otras 3 firmas más de senadores radicales, solicitando a la presidenta de la Cámara de Senadores que se conforme una comisión investigadora. Pregunto, ¿comisión investigadora es el camino o también esto es causal de juicio político? Con todo lo que le estoy escuchando decir a ustedes y la gravedad de lo que ustedes están poniendo sobre la mesa, de esta acción del presidente, si no es causal de juicio político, más que de una comisión investigadora que llevará su tiempo, bueno, el juicio político también. Armando. Bueno, la comisión investigadora puede llevar su tiempo en dilucidar todo esto y finalmente concluir después con el pedido de juicio político. Yo creo que es una instancia intermedia que hace a la prudencia política. Tal vez si yo hubiese estado en esa función hubiera hecho eso, pero aclaro, creo que los hechos son de una magnitud indisimulable, de una gravedad que no tiene precedentes y que creo que admiten por lo menos la acusación al presidente por mal desempeño. Y esa acusación por mal desempeño como causal de juicio político debe generar la investigación del hecho o de los hechos que se le atribuyen, y en función de ello entonces van a aparecer la intervención de Novelli y Terrones Godoy, la intervención de la hermana en las entrevistas que consiguió, entre comillas, a los inversores. Se le tiene que citar a Julián, el asiático, con uno de los dueños de la cripto moneda, de Libra, y se le tiene que citar o que haga una comunicación de tipo virtual a Hayden Davis para que también explique estas cuestiones. Entonces me parece que el camino debiera ser el juicio político, sin que esto implique que al presidente se lo destituya de la inmediata, que se haga algún tipo de maniobra que le pueda hacer perder la atención que tiene que tener en las actividades que realiza. Pero es necesario que funcionen las instituciones. Y sobre este es imprescindible. Totalmente de acuerdo. Y sobre este otro escándalo también, pero digo, un escándalo tras otro, ¿no?
que parten del escándalo madre a partir de esa publicación el día viernes 14. Este otro aspecto también de lo que se está desnudando en la tarde de hoy respecto a el cobro de sumas importantes, estamos hablando 5 millones de dólares, moneda extranjera, para reunirse con el presidente y sacarse una foto. Pero Liliana, es poco la inversión si después en menos de medio día ganan 100 millones de dólares. Claro, bueno, entiendo la ironía, pero digo, eso de que digan, sí, pagué sobornos a la hermana del presidente y a través de la hermana del presidente manipulo al presidente. Es decir, están haciendo caja que no va a pasar al presupuesto general de la nación. Si esto realmente es así y si es cierto lo que dice este personaje de Hayden Davis o como se pronuncie. ¿Esto también amerita una investigación o no? Bueno, a ver, yo primero, además de... Porque esto es lo que vino a cambiar, esto es lo que vino a cambiar en teoría y lo que tanto apuntaba a prácticas de la casta. Bueno, a ver, Diana, olvídate el tema. Yo antes, investigador, doctor, todo ese, el piripipí, soy un ser humano racional que se guía por los hechos. Fay nos decía y nos enseñaba, Carlos Fay, los hechos son sagrados y las interpretaciones son libres. El hecho sagrado es que el presidente intervino. El hecho sagrado es que se entrevistaron varias veces con la hermana del presidente, que hay 2 asesores que antes fueron los promotores o dadores de empleo del presidente de la República, Novelli y Terrones Godoy. Le contrataban y le pagaban para que vaya para que dé charlas sobre este universo, bueno, justamente, o ecosistema de la cripto. Y hay el dueño de la meme coin que dice, yo de la ganancia no me escapo, de la ganancia la tengo que compartir con los argentinos. Esos son los hechos ante los cuales yo me rindo. ¿Y y qué tribunal tiene que actuar cuando este Hayden Davis no está acá en la Argentina y donde no sabemos dónde tangible está esto de la meme coin y dónde está la plata? No, cuesta entender, digo, ¿qué tribunal también es competente para esto? A ver, es más fácil de entender. Se sigue la dirección de la comunicación IP que tuvo, está en Estados Unidos, va a intervenir la justicia norteamericana porque hay también inversores que fueron estafados de esa nacionalidad, así que... ¿Y la plata? Y no sé, lo cierto es que de este hecho no se sale sin investigación. ¿Y es creíble la justicia argentina? Lo que yo tengo la certeza de que hay una careta que se cayó y un hilo que se fue recogiendo, que a la mentira le hizo huir porque apareció la verdad. Hay elementos suficientes como para afirmar de que estamos frente a la violación de leyes, aportando a lo que plantea Armando y atendiendo a la realidad concreta, a los hechos concretos, porque acá claramente cuando hablamos de la ley de ética pública, por ejemplo en el artículo 2, la ley de ética pública es muy sabia en esto, nuestra propia legislación es muy sabia cuando plantea que el funcionario público debe abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados. O en el punto G, cuando dice claramente que el funcionario debe abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular
o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial a fin de avalar o promover algún producto o servicio de empresa. Y acá claramente estuvimos frente a una promoción y un aval por parte del presidente de un servicio, de un producto vinculado con la timba financiera, con la especulación, de la cual se beneficiaron 9 personas cuyo IP se conoce. Lo que no se conoce es el nombre, por la protección de identidad que el sistema cripto justamente genera a partir de determinados tipos de token. ¿Y crees en la justicia argentina capaz de investigar eso? Sí existen. Existe la legislación que plantea estas conductas a las cuales debe ceñirse el funcionario. Existe la Constitución sobre la cual se respalda esta legislación y existen los hechos tal cual lo plantea Armando. Me parece que la investigación tiene que ser rápida para la clarificación inmediata de estas cuestiones. Entonces me parece que hay elemento a la vista, como decía recién. Yo voy a volver a poner el ejemplo, pero de otro animal. Si tiene 4 patas, ladra y tiene cola, ¿qué es? Un perro. Entonces, claramente, si tenemos el hecho, si tenemos la legislación, lo que falta es la formalidad de la investigación para concluir con certeza que estos hechos se han llevado adelante en el marco de la causalidad, en el marco de este delito de estafa. Bien, pero mientras él no está muy preocupado, el presidente, porque desde prensa presidencial han enviado la agenda del viaje a Estados Unidos. Mañana parte con toda su comitiva a Estados Unidos precisamente. Lo último, Armando, si este hecho lo hubiera protagonizado Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué hubiera pasado? Cualquiera, Liliana. No, pongámosles el nombre que este hecho lo haya protagonizado Cristina Fernández de Kirchner siendo presidenta. ¿Qué hubiera pasado? Y que ya tenía juicio político, como tendría juicio político cualquiera. Acá el blindaje mediático que tiene el presidente no es solo mediático. Bueno, está claro que por más que tenga el blindaje mediático y de los sectores más concentrados del poder, la bala le entró y tiene que dar explicaciones. Y la última, yo con esto me despido. La pregunta te la hago yo como un fanático de tu programa. Voy a ver un partido. ¿Quién gana hoy? Por supuesto, Ceneice, Boca. Espero que Ataliva comparta. Absolutamente. No, pero no es lo último, y ya ya te libero, Armando. No es ante esta pregunta defenderla a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lejos de mí, sino que interpelo también a la audiencia, ¿no? Que si Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidenta, hubiera protagonizado un hecho semejante, estaba el país en llamas, todos los medios transmitiendo en cadena nacional, y ya constituyéndose la comisión de juicio político y articulando el juicio político y linchándola. Hubiera sido la reacción en cadena totalmente distinta a lo que estamos viendo ahora. Bueno, pero no tengas duda. Sin ánimo de defenderla, ¿eh? No, pero no dijo con magistral síntesis Martín Lustó. En menos de 4 horas revolearon 10 bolsos de López. Y encima el tipo allá en Estados Unidos está diciendo: muchachos, tengo la ganancia de ustedes que son 100 palos verdes, ¿cómo nos repartimos? ¿A quién le doy? En la campaña. En las PASO que quiere suspender, no necesita, bueno, ya tiene financiamiento. Pero por supuesto. Armando Quino Britos, muchísimas gracias. No, por favor. Un fuerte abrazo a Taliva. Igualmente, Armando. Y Liliana, hasta cualquier momento. Gracias, Armando. Un placer conversar contigo. A Taliva para el cierre. Lo mismo. Algo que a mí me quedó, algo que me quedó picando de lo que dijiste. Esta meme coin que no tiene respaldo. ¿Qué significa eso? En el universo, en ese ecosistema. No soy especialista, pero sí
es fácilmente entendible que las meme coin, a diferencia de las otras criptos que tienen respaldo y mucha confiabilidad en las transacciones económicas y financieras en el mundo, como Bitcoin, las meme coin pueden surgir de un momento a otro y tienen una durabilidad muy, muy corta en el tiempo. Puede durar hasta 24 horas, 48 horas, 72 horas o inclusive un poquito más. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, como son ambientes de alta especialidad en los que se opera con las meme coin, y como dice el presidente, lo describe muy bien, porque los que participan de estas operatorias saben el riesgo, saben del riesgo, pero además de conocer el riesgo, se dedican a actividades altamente especulativas. Entonces, con las meme coin que son surgen a partir como de moneda sucia, ¿no? Son monedas Dicho sucias en inglés, mierda, a partir del surgimiento, surgen en un momento determinado a partir de un token. Estos tokens, para ingresar, hay códigos específicos que estos tokens van generando. Lo que necesitan estos nacimientos repentinos, producidos por empresas altamente especializadas, como estas que están operando ahora, es la difusión rápida en ese ambiente. Y ahí está la figura del presidente, ahí está la figura, justamente como gancho sería. Ahí está la ¿no? figura como atracción de un influencer, que en este caso en tiene la banda presidencial argentina, que además ya operaba en estos sectores y que además es presidente. Por eso. Y que además es presidente. Y que además estuvo vinculado ya el año pasado en numerosas reuniones con estos personajes. Entonces se necesita este impulso de confianza que atraiga a los inversores. El gancho. Ahí está la estafa. Entonces, o sea, si hubiera sido XX, una persona cualquiera, claro, no hubiera tenido ese resultado. Sí necesitan de una persona. Entonces, exacto, una persona o algo que los impulse. Sí, una influencer. Entonces, uno dirá, ¿es un casino? Sí, es una timba. ¿Y cómo funciona la timba? Porque va a depender del momento en que entra y del momento en que sale. El que primero entra, más gana, siempre y cuando sepa salir. Porque compra barato y vende caro. Exactamente. Por eso es que duran muy poco. Son altamente especulativas. Es para mercados altamente especializados. Lo que pasa es que estos sistemas de estafas institucionalizadas, porque esto se institucionalizó, generó una estafa de proporciones. Pero además cayó, como dicen, mucho antes que el presidente sacara el tuit que él mismo fijó y que estuvo fijo en su cuenta de Twitter durante varias horas. Antes de las 19 horas, un rato antes de las 19 horas, nace esta posibilidad de compra de la libra, y a las 7:01 el presidente tuitea un mensaje auspiciando la compra. Promoviendo la compra, avalando la compra, como dice la ley de ética pública. Eso generó la atracción, muchos bots, porque esto funciona a partir de bots que informan a los que operan en estos mercados, sobre todo y también a especialistas que están atentos a estos mecanismos. Claro, como que les sale el aviso, epa, mira, acá salió esto. Porque también hay gente que solo estudia, solo está metida en esto porque asesora a empresas de inteligencia o a empresas que operan en mercados financieros muy especulativos. Entonces, obviamente, llamó rápidamente la atención que el presidente Milei haya divulgado, haya promocionado, y al principio muchos dijeron, vamos a ver, ¿cómo un presidente va a salir a promocionar esta actividad tan especulativa? Esto tiene que ser hackeado. Y rápidamente, ¿qué salió a decir Milei? ¿Y qué salieron a decir algunos operadores en el entorno de Milei? Por ejemplo, la diputada Lilian Lemoyne. No es hackeo, está publicado en su cuenta X. No es hackeo, esto es real. Hay que apoyar esto. Entonces, aquí no solamente está Milei, sino el conjunto de operadores
que no lo respaldaron, que no le pusieron límites al presidente, sino que empujaron, ¿no? Y a su vez que lo empujaron, promovieron su conducta, que a esta hora ya a todas luces es delictiva. Y cayó esa cotización, eso es importante señalarlo, no porque Milei haya retirado su tuit, que estuvo durante varias horas, sino que mucho antes ya había caído. Milei retira a las 3 horas o un poco más, y mucho antes ya había caído el valor, porque los que hicieron nacer la libra a las pocas horas salieron repentinamente del mercado, y eso hizo que caiga. Esto hizo que caiga. Los beneficiarios son 9, están identificados a través de su cuenta IP, no se conoce la identidad real todavía, y se calcula que el valor que obtuvieron, o la ganancia que obtuvieron de esta actividad, está en torno a los 90 millones de dólares. Y ahí está Hayden Davis. Entre esos estaría este muchacho. Ataliba La Provita, muchísimas gracias. Gracias, Liliana, un placer estar contigo y con Armando. Es un tema muy, pero muy complejo, y que veremos, bueno, cómo sigue, y sobre todo a mí me interesa de sobremanera cómo reaccionan las instituciones, llámese Congreso de la Nación Argentina y Poder Judicial, Justicia Federal en este caso, ¿no? Porque institucionalmente es gravísimo. Así es. Insisto, si este hecho hubiera protagonizado Cristina Fernández de Kirchner, hoy ya estaban reunidas iniciando el juicio político y yéndola a buscar y secuestrando sus dispositivos electrónicos y todo lo que hay que hacer. Vuelvo, insisto, no es para defenderla, pero pongo ese ejemplo que me parece válido para ver la diferencia de cómo actuamos según la conveniencia. Ataliba, muchísimas gracias. Cortina Liliana. Musical, tanda, y al regreso continuamos con más Dialogando.